Dios te bendiga. Ya vamos a comenzar este en vivo que va a estar muy, pero muy interesante. Vamos a esperar unos minutitos para que nuestros hermanos se vayan conectando y poder interactuar acá desde de otra manera. Les habla su pastor y amigo Kervis Hernández. No te vayas a apartar. Vamos a comenzar en breve. En breve vamos a comenzar este live. Solamente vamos a ver quién se va conectando y allí comenzamos. Amén, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este live. Hoy, 21 de febrero de este año 2023, el cual le damos gracias al Señor por todas las cosas, buenas, malas, porque nos enseñan, nos hacen crecer, nos dan fortaleza, y por todas las cosas de la cual muchas veces pensamos de que son negativas, pero realmente para el que sirve el Señor, para ti, para mí, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Y hoy quiero comenzar este live con una historia maravillosa del cual muy pocas personas conocen, muy pocas personas hablan, y queremos interactuar esto tanto con el Espíritu Santo como contigo que nos estás sintonizando, sea en este momento o sea que lo escuches después. Recuerda lo que siempre te digo, no es por casualidad, sino por propósito divino, que estás escuchando lo que hoy se está diciendo acá, o lo que el Espíritu Santo hoy está diciendo acá. Amén. Entonces quiero que vayas conmigo, si tienes tu Biblia cerca, a la mano, quiero que vayas conmigo a Hechos 20. Vamos a leer de una persona, un personaje que habla muy poco la palabra del Señor, muy poco, solamente unos cuantos versículos, pero con una profundidad bastante importante para nuestras vidas. Y si vamos al capítulo 20 de Hechos, vamos a leer en el versículo 17, ¿sí? O vamos a leer un poquito más adelante, vamos a leer el versículo, es el 22, amén. 20:22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, si vamos al versículo 7 de ese mismo capítulo, 27, si vamos a leer, vamos a comenzar leyendo desde el 7, para poder entender por qué Pablo dice esto y hacia dónde va Pablo. Pero hay una personita allí que vamos a estudiar un poco en esta noche. Dice el 7, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Como subtítulo en la Reina Valera 960 dice: visita de despedida de Pablo en Troas. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, dice la palabra del Señor. Pablo se extendió a hablar del Señor y el Señor a hablar por medio de Pablo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico,
quiero que te grabes este nombre, Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, dice la palabra del Señor, abajo, y fue levantado muerto. Terrible la historia que estamos contando. Si nos ponemos a pensar un poco en todo esto, dice la palabra que estaban en el aposento alto. El aposento alto, les explico rápidamente, no es una iglesia o no era una iglesia, como muchas veces nos dicen aposento alto y rápidamente nos imaginamos que era una iglesia, y realmente los aposentos altos son nombrados en varios lugares de la Biblia. Eran casas que tenían pisos, segundo, tercer piso, y en esta casa donde ellos estaban hospedados, estaban en el tercer piso, y allí estaba Pablo explicando de la palabra del Señor, de lo que el Señor quería transmitirle a esas personas. Y un joven que estaba escuchando, que estaba dentro de ese grupo de personas que querían escuchar al gran predicador Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, quedó dormido y cayó desde el tercer piso y murió. ¿Qué nos enseña el Señor en esta corta historia, o en esta corta reflexión? De que muchas veces hasta dentro de la iglesia tenemos jóvenes, muchachos, muchachas, hombres, mujeres que mueren dentro de la congregación. Hoy quiero ir directo a lo que es la iglesia. Te hablo a ti, iglesia de Dios. Es hora de no quedarnos dormidos en medio de la predicación de la iglesia de parte de Dios. Y no me refiero a que hay un hombre allí predicando, sino que es Dios quien te está hablando por medio de alguna persona. Está pasando dentro de las iglesias que los jóvenes, más que todos los jóvenes, le hablo a los jóvenes de las iglesias, tienen su vista puesta en otras cosas y automáticamente se duermen en el mundo espiritual, en su espíritu. Quedan dormidos y muchos han fallecido. Muchos han caído del tercer piso y han muerto. Hoy en día podemos ver de que las iglesias no están al pendiente de todos estos hermanos. Si estás dormido, si tienes sueño, no te acerques a la ventana. Si tú tienes sueño, dile no a la tentación. Podemos graficar la ventana como esa tentación de quedarte dormido. Hoy en día existen muchas trampas del enemigo que están entrando a las iglesias para poder adormecer a la iglesia, a la juventud, a los líderes, de hecho. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo hacemos nosotros para contrarrestar todo esto que está sucediendo? Sencillo. La palabra de Dios nos enseña de que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Los que disertamos en el espíritu no podemos dormir. La iglesia se está quedando dormida. El enemigo sabe que no puede destruir la iglesia. El enemigo sabe que el epicentro de la iglesia es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo defienden a la iglesia. Pero al no poder Él terminar con la iglesia, va a intentar dormir a nuestros jóvenes, a nuestros líderes. Va a intentar mover la vista de cada uno de nosotros. Dependerá de ti y de mí si nosotros hacemos caso a lo que el enemigo nos pinta, nos dice que debemos de hacer, o simplemente ir a la palabra del Señor y mantenernos firmes y despiertos en la palabra de Dios. Te hablo a ti, joven, que me estás escuchando. Dios te quiere despierto. Dios quiere que tú te fortalezcas en su palabra. Dios quiere que tú ores despierto. Puedes soñar. Sí, como le pasó a José, que el Señor le revela sueños
Pero José no se quedó dormido, no siguió durmiendo detrás de esa flojera espiritual, todo lo contrario. A pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de ser dado por muerto, a pesar de ser vendido como esclavo, de estar en otra nación, nunca dejó de luchar por esos sueños que el Señor le reveló a José. Es imposible hablar de sueños sin hablar de José, el cual luchó por sus sueños, no se quedó dormido allí solamente esperando de que los sueños se cumplieran. Yo tengo un sueño grande, es muy grande, pero es solamente en mi dormitar donde disfruto de ese sueño. No busco ir más allá de lo que realmente el Señor tiene para mí y para ti. El sueño tiene que, sí, establecerse, pero también cumplirse por medio del esfuerzo que yo deba o pueda hacer en el nombre de Jesús. Porque no es con mi fuerza, no es con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Muchas veces cuando decimos vamos a orar, no queremos orar. Pastor, es que me da sueño. Vamos a ayunar. No, pastor, porque me levanto tarde. Vamos a predicar la palabra en la calle. Hay muchas personas necesitando palabra de Dios en la calle. Y muchas veces decimos, ya yo les prediqué y ninguno me escuchó. Allí está hablando solamente tu carne. Allí tu vista espiritual está dormida. Si tienes sueños, tú que tienes ministerio dentro de la congregación, tienes el sueño de que tu iglesia crezca, tienes el sueño de que todas las cosas que pasen dentro de la congregación sean direccionadas por el Espíritu Santo, pero no te gusta orar, no te gusta leer la palabra del Señor, inclusive no te gusta estar dentro de la iglesia, inclusive te pierdes por semanas, por meses de la congregación. No dejas de hacer, no hacer lo que muchos hacen, que dejan de congregarse, porque se enfrían, los corazones se enfrían. El enemigo pone esas trampas para que tu corazón siga durmiendo. Estamos en un sueño, y no ese sueño de la cual nosotros, el Señor nos despertó antes de estar con Él, antes de aceptar a Cristo en nuestros corazones. No, hablo de ese sueño del cual no conocemos al Señor y vivimos en una burbuja pensando de que estamos soñando y que estamos disfrutando nuestros sueños. Pero el día que conocemos al Señor, el Señor rompe esa burbuja, te despierta, te sacude y te dice, levántate, tú que duermes, vamos, levántate. Es necesario que prediques la palabra del Señor. Es necesario que te vistas de fortaleza espiritual y que te puedas sacudir y poderte levantar con poder y gloria del Espíritu Santo. No hay nada imposible para ese Dios en el cual tú has creído. Y si tienes un sueño y estás trabajando por ese sueño, el Señor te va a dar la victoria. Y te vas a acordar de cuando comenzaste a caminar conforme a la voluntad de Dios. Muchos retroceden, muchos dicen hasta acá llego. No creo que sea posible. Limitamos el poder de Dios y Dios dice, no te puedo bendecir hasta que tú estés preparado para la bendición. Porque una bendición fuerte, llena del Espíritu Santo, necesita un corazón maduro en sí mismo, en el Señor, no en ti, en el Señor. Nuestro corazón maduro en el Señor. La bendición puede venir y si no hay madurez en ti te vas a perder. Si no hay esa fortaleza espiritual en tu corazón, te puedes perder. O si sigues predicando o hablando lo que no conviene al Espíritu, entonces vas a hacer perder a otras personas y como te estás perdiendo tú también. Lamentable pero cierto, hoy en día podemos ver no solamente a los jóvenes dentro de la congregación, inclusive a los mismos líderes. Allí puedo ver que se conectó la pastora, mi amada esposa, Nelvis Parra. Tenemos conectada también a la hermana Dexy Salinas desde Colombia. Dios te bendiga, Dexy. Grande, grande es el Señor para tu vida. Bienvenida a este live.
Entonces, estábamos diciendo que aún los líderes de hoy en día están viendo hacia otra dirección y están durmiendo y están disertando en cosas que no edifican al espíritu, sino solamente a su propia carne o a su propia convicción de lo que pueden pensar. Quiero que leas conmigo, que vayas conmigo rápidamente a Ageo, el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, Ageo 1, versículo 14. Ageo 1, vamos a leer el 14 que dice en el nombre del Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Repito, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. No era cualquier persona, era el gobernador de toda una nación, de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Acá exhorta el Señor al pueblo de Israel y a sus líderes a despertar. El Señor les exigía, así como Él los bendijo y pudieron edificar su casa, ellos no querían edificar la casa de Jehová, reedificar la casa de Jehová. Y el Señor les dice lo siguiente, vamos a leer el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice así: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Tendrían entonces que los judíos poder edificar la casa para poder entender la voluntad del Padre. Lo mismo nos hizo el Señor hoy en día. Nosotros tenemos que edificar la casa del Señor en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que pensamos y hacemos. Tenemos que reedificar la casa de Jehová. ¿Para qué? Solamente para poder entender la voluntad de Dios. No conocían la voluntad de Dios y no la conocían porque estaban dormidos. Por eso repito y vuelvo a leer el versículo 14, donde el Señor les dice tanto a Josué, que era el sumo sacerdote, y a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá. Automáticamente, despertándose los líderes, se despertó también todo el pueblo, dice la palabra del Señor. A veces los líderes, nosotros como líderes, debemos de tener una correcta praxis de la palabra de Dios. Porque muchas personas, recuerden lo que siempre les comento, el mundo no lee la Biblia, el mundo te lee a ti como hijo de Dios. El mundo está viendo qué estás haciendo, el mundo está viendo cómo te vistes, el mundo está viendo qué dices, cómo hablas, con quién andas. El mundo te está leyendo a ti. Por lo tanto, la palabra me enseña que el Espíritu Santo debe ser mi tarjeta de presentación, de que mi testimonio debe hablar por sí solo. El Espíritu Santo va a ministrar a las personas que vean lo que tú estás haciendo en las manos de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos entender y el Señor nos las revela. Hay cosas que nosotros no debemos entender y por lo tanto el Señor no tiene la necesidad ni la obligación de hacerlo. Nosotros solamente tenemos que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, a conquistar las naciones en tu nombre, a predicarle al borrachito, a predicarle a la prostituta, a predicarle a Miguel y todo aquel, a Raquel y todo aquel, a toda persona, predicar la palabra de Dios. Dice también un proverbio de que el sabio gana almas para el Señor. Y no sé qué preguntar, me pregunto yo, ¿estoy siendo sabio? ¿Estoy ganando almas para el Señor? ¿A quién fue la última vez que le prediqué, de que le hablé de ese Dios que me sacó a mí del hueco, del hoyo? Y que por medio del testimonio que el Señor ha puesto en mí, esa persona decidió aceptar a Cristo en su corazón.
de llevar a Cristo a su casa, de llevar a Cristo a su trabajo, de llevar a Cristo en su mente, en su corazón, en su alma y en su cuerpo. Y en su espíritu, por supuesto. Que tu espíritu sea uno con el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es despertar. La palabra en Efesios 5:14 me dice que debo despertar. Te lo voy a buscar, te lo voy a leer. Efesios 5:14 dice, por acá lo tengo. Ahí está, dice, por lo cual dice, refiriéndose a una palabra en el Antiguo Testamento o a un versículo en el Antiguo Testamento, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor en Efesios. El apóstol Pablo escribe esto, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El rey David decía a su alma, alma mía, adora al Señor. Obligaba a su alma, obligaba a su espíritu a poder alinearse con esa presencia hermosa, poderosa. Bueno, tantas cosas que podemos decir cuando estamos en la presencia del Señor y gozarnos allí en esa presencia. No es lo mismo cuando tu corazón está lleno de tantas cosas que el mundo te ha dado, que te ha ministrado, y cuando tú dices, voy a orar, tu corazón se duerme. Cuando tú dices, voy a ayunar, te duermes. Cuando tú dices, me voy a levantar en poder y gloria del Espíritu Santo, te duermes. Hay una lucha, dice Pablo, de que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Van a haber luchas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mientras estemos en este cuerpo natural, vamos a tener lucha, vamos a estar luchando siempre contra nosotros mismos. Por eso es clara la palabra cuando dice que todo aquel que sirve al Señor, que busca al Señor, que ama al Señor, tiene dos enemigos en común, y es Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, y nuestra propia carne. Cuando yo no doblego mi carne, cuando yo le doy más importancia a las cosas que me gustan o que le gusta a esta carne en la cual vivo, en este cuerpo, poco a poco se va durmiendo el espíritu en mí. Poco a poco la carne dice, no lo vamos a hacer, y el espíritu dice, no lo hacemos. Vamos a hacer vigilia. Necesito dormir. Tremendo. Es tremendo cuando nosotros dejamos al Señor de último lugar. Cuando ponemos a todo por encima del Señor. Todo lo que pongas por encima de Dios se te será quitado, dice la palabra del Señor. Ten mucho cuidado con eso. Todo lo que pongas por encima de Dios se te será quitado. Debemos de estar vigilantes, día y noche, noche y día, vigilantes. Los tiempos se están cumpliendo, siervos y siervas de Dios que me estás escuchando. Las profecías se están cumpliendo, lo escrito en la palabra se está cumpliendo. Y esto es solamente principio de dolores. Recuerda lo que Mateo 24 nos dice. Estos son solamente principios de dolores, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, hijos contra padres, padres contra hijos. Hay cosas que nuestra ceguera espiritual no está viendo. Y es porque está dormida. Es porque mis ojos espirituales están dormidos. Tus ojos espirituales están durmiendo. En medio de los problemas, en medio de la gozadera, de las fiestas, del alcohol, de las drogas, qué sé yo, tantas cosas que te pinta el mundo, que te vende Satanás. Y que tú dices, sí, quiero que mi carne se goce.
mientras el Espíritu de Dios dice la palabra que llora, se contrita porque está triste, porque estamos pecando en contra de Dios. Dios te ama, Dios quiere y necesita de que tú te levantes, de que tú te despiertes en fortaleza. Otra historia en la palabra del Señor es la historia de los apóstoles, que también lo vamos a leer. Si tienes tu Biblia en la mano, busca Mateo 26:36. Vamos a leerlo. Dice: Jesús ora en Getsemaní. Ya, eso también lo puedes encontrar en Marcos 14:32, también lo puedes encontrar en Lucas 22:39. Leemos. Perdón. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El 38 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, está hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mira esto. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mientras tú te mantengas orando, velando en santidad, no va a entrar la tentación en tu vida. Mientras tú estés velando, estés orando, se puede levantar cualquier tentación. Y tú simplemente resistirás y el enemigo tendrá que huir de vosotros, dice la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice Jesús, está dispuesto, pero la carne es débil. Le pasó a Eutico en el capítulo que leímos en Hechos 27. Estaba allí ante ese gran predicador que fue Pablo, pero la carne es débil y se durmió. Lo mismo pasó acá con los apóstoles. Estaban allí, pero dormidos. ¿De qué vale estar dentro de la congregación pero estar dormidos? Y peor aún, si estás fuera de la congregación, de la casa de Dios, no solamente estás dormido, estás muerto. Un poco más adelante dice: otra vez, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Segunda vez que consigue a los apóstoles dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mientras el Señor estaba angustiado por lo que le esperaba, ellos estaban dormidos. Y no por la paz que había en ellos, sino por la carne frotando en ese momento. Y dejándolo se fue de nuevo, dice la palabra, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén.
Entonces, te tengo una buena noticia con respecto a Eutico. Vamos a leer de nuevo, vamos a Hechos. Acabamos de leer de que Eutico estaba allá arriba en el tercer piso escuchando a Pablo, pero el sueño lo derribó hasta morir. Pero ahora viene la buena noticia. Tú que estás dormido. Leímos, ¿sí? El 9 dice, y un joven llamado Eutico, vuelvo a leer, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y fue levantado muerto. El 10 dice entonces, y aquí viene la gran bendición, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, y comió, habló largamente hasta el alba, dice la palabra del Señor. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira la alegría que tuvieron esa gente al saber de que Eutico cayó del tercer piso y quedó muerto allá abajo. Y Pablo, con el poder de Dios, bajó, lo abrazó y le dio la noticia a todos de que estaba vivo. Despiértate. Si estás dormido, no te acerques a la ventana. Despierta. Dios te llama, iglesia, a despertar, a proclamar las buenas nuevas de salvación, a llevar palabras sabias, santas y de edificación a las personas que te rodean. Dios necesita de que tú no te quedes dormido en la ventana. Necesita que tú estés muy, pero muy despierto para que el enemigo no pueda tumbarte y matarte. Entiéndelo. El enemigo te quiere muerto. El enemigo necesita de que tú te duermas y que tu espíritu muera. Hoy el Espíritu Santo está contigo deseando de que te despiertes. Hoy Dios te pide que te despiertes por amor a ti. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ti. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros debemos amarle. Nosotros debemos despertar en lo espiritual. Quiero orar por ti, tú que me estás escuchando. Si tú estás allí del otro lado de la pantalla, en tu teléfono, en tu tablet, en el computador, quiero que allí donde estás cierres tus ojitos. Quiero orar por ti. Quiero que le abras tu corazón al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habitó en tu corazón en una oportunidad. Ese Espíritu Santo quiere volver a limpiar esa casita llamada corazón. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Fuiste creado para ello. Así que cierra tus ojitos allí y quiero orar por ti. Amén. Señor, te doy gracias, Padre amado, por todas y cada una de las almas, Señor Padre, que en este momento están escuchando, Señor Jesús, tu palabra, Señor. Yo te pido, Santísimo Dios, de que puedas perdonar todos nuestros pecados, Señor, nuestros delitos, Santísimo Dios. Y te pedimos, Padre amado, de que puedas levantar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis pensamientos, Señor, conformes a tu presencia en mí, Señor Jesús. Perdóname si en algún momento, Señor, te he ofendido, Padre. Perdóname, Espíritu Santo, si te he alejado de mí. Perdóname, Señor, porque no he hecho las cosas como tú quieres, Señor, que las haga. Perdóname, Padre, porque muchas veces, Señor, mi Dios, he puesto mi propia prudencia por encima
de tu palabra, Señor. Yo te pido perdón, Señor, mi Dios, y necesito, Padre amado, de tu presencia todos los días de mi vida, Señor. En estos tiempos difíciles, Padre amado, que sabemos de que tú estás cerca, Padre, de arrebatar a tu iglesia, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de mí, Señor Jesús. Yo te pido que tengas misericordia de mis hermanos, Padre. Aún aquellos, Señor, que se han apartado pensando que no necesitan de ti. Yo te pido en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, Señor Jesús, de que tú te muevas delante de cada uno de ellos y que puedas mostrarles que sin ti, Señor, nada podemos ser. De que no podemos avanzar, Señor, si tú no estás con nosotros. Yo te pido, Señor Padre, que despiertes mi corazón. Quiero abrazarme a ti, Señor. Quiero orar, quiero ayunar, Señor. Quiero vigilar constantemente, Señor, por ti, por amor a ti, Señor Padre. Te amo, Señor, y no quiero que te apartes de mí, Santísimo Jesús. Te doy gracias, Señor, mi Dios, por mis hermanos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, mi Dios, por este medio de comunicación, el cual estamos usando para edificar en tu nombre, Señor. Bendice esta tierra, Señor, que se pierde con tu presencia, Padre amado. Bendice, Señor, cada alma, Padre Jesús. Usa, Señor, a tu pueblo, Padre, a tu pueblo despierto, para poder predicar aquellas almas que se pierden sin ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, yo te pido, por amor, de que busques dónde congregarte, de que busques dónde escuchar palabra de Dios, dónde edificar tu corazón, tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Si tú hiciste esta oración conmigo, si tú escuchaste esta locución, es porque Dios tiene grandes planes para tu vida, aunque suene trillado, aunque lo hayas escuchado 1.000 millones de veces. Pero ciertamente dice la palabra de que el Señor murió por ti, murió por mí en esa cruz. No dejemos de que su sangre caiga en la tierra, sino de que su sangre me cubra y me santifique en Él. Así me despido. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que de aquí en adelante todo sea para bendición en tu vida. Me despido. Chao.